¿Que acaso el judaísmo quiere que nos hagamos robots y que actuemos como robots? ¿Por qué? Me dijo, mira, los hombres tienen las mismas mitzvot, todos ponen que tefilim en las mañanas, todos tenemos las mismas obligaciones de estudiar, de dar tzedakah, las mujeres prenden velas, la misma mitzvah. Entonces, ¿a dónde quedó el yo? ¿Que acaso Dios quiere que seamos robots? No. Okay, entonces veamos. No. En realidad, externamente, todas las mitzvot y todas las acciones aparentemente son iguales. Pero en realidad, a lo que a Dios le importa es no tanto, obviamente sí, la acción externa, pero lo más importante de la acción externa no es la acción en sí, sino el cómo hacemos la acción externa, y eso va a hacer que sea totalmente otra acción totalmente diferente. Y veamos. Hashem lo que quiere es el corazón humano. Exacto. Está escrito que para el Mishkan vamos a tener este concepto de la importancia de cómo hacer las acciones, no tanto de lo que la acción en sí. Está escrito que en el Mishkan habían 13 cosas que traían: oro, plata, cobre, piedras preciosas, muy caras. Y si vamos a poner la importancia de cada cosa primero, ¿a cuál pondríamos primero? ¿Las cosas que valen más caras o más baratas? ¿Qué pondríamos primero nosotros como importancia? No, como importancia que la gente da. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo barato o lo caro? Lo que tiene más valor. Lo que tiene más valor, aparentemente lo que tiene más valor. Pero, sorpresivamente, la Torá puso lo que dieron los Nesim, los jefes de las tribus. Al final ellos fueron los que dieron lo más caro. ¿Qué fue lo que ellos dieron? Dieron los Abnei Shoam y Abnei Meluim, que son las piedras preciosas que iban en el pectoral del Kohen Gadol. La puso como el final. Y al principio, ¿qué puso? El oro, la plata, el cobre y todas las más cosas, los diferentes tipos de pieles. Y preguntan a esos sabios, ¿por qué? Tendría que ser que entre más caro, más importante, y a consecuencia la Torah tendría que haberlo puesto en orden, primero lo más caro. Contestan nuestros sabios, el Rahem Akadosh, Rabhaim Mitre, lo siguiente, y este es el concepto que vamos a querer ahorita hablar un poquito. Dijo lo siguiente: ¿de dónde consiguieron los líderes de cada tribu estas piedras preciosas? Dice el Midrash, que vinieron en una nube hacia su puerta. Eran tan tzadikim, eran tan grandes, que Dios les dio un regalito. ¿Cuál fue el regalito? Imagínense que de repente abren su puerta y vienen y uno encuentra unas piedras preciosas que valían muchísimo dinero. Y esas piedras que recibieron como regalo, que vinieron en unas nubes, fue lo que dieron al Mishkan. Y por eso fueron puestas en la Torá al último. ¿Qué tiene que ver? Explican nuestros sabios que las consiguieron estas piedras sin qué? Sin esfuerzo. Y todas las demás cosas que dieron, la plata, el oro, el cobre, las pieles, fueron conseguidas con esfuerzo. Y les pregunto, ¿qué es más difícil dar o deshacerse de? ¿Algo que te costó trabajo ganártelo o algo que no te costó trabajo ganártelo? ¿Qué es más difícil dar? Lo que se te costó trabajo. Lo que te costó más trabajo. Aunque las piedras preciosas, en comparación a precio, valían muchísimo más, pero como hay un dicho en inglés, easy come, easy go. Las cosas que uno no le echa trabajo y no le chambea, muchas veces no las valora y se van. Por eso, entre más uno se esfuerza en algo, ¿qué es lo que pasa con ese algo? Más uno you get attached, más uno se adhiere a eso, más se hace de uno y a consecuencia más difícil de darlo. ¿Por qué el dinero es algo que a veces le cuesta mucho trabajo a la persona dar? Exacto, no es tanto por el valor, sino es por el tiempo que le puse, me costó muchísimo trabajo, y ahora me lo pides. Si quieres que te lo dé así nada más porque me lo pides, cuesta trabajo. A mí me costó trabajo darlo.
Entre más algo nos cuesta a nosotros trabajo obtenerlo, más se hace parte de nosotros, y a consecuencia más duro y difícil darlo. Por lo tanto, los Nesiim, que no les costó trabajo obtener estas piedras preciosas, fue más fácil para ellos darlo, y a consecuencia, por eso la Torah los puso como ¿qué? Como al último, en el conteo fue hasta el último, porque les costó menos trabajo darlo. Tanto así que la persona se adhiere a lo que él le echa trabajo, que la Torah nos dice lo siguiente. Imagínense que le damos nosotros a una persona a cuidar 9 kilos de frutas a una persona. O esas frutas se están echando a perder. Se están echando a perder. No son de trogim, no se puede hacer mermelada. Y la halajá, ¿cuál es la halajá? Que tienes que esperarte a que la persona venga por ellas hasta que quede un kav. Él dio 9 kilos. Aunque se echen a perder 8 kilos, pero todavía queda 1 kilo, tienes que esperarte a que el dueño original venga por ellos y que se echen a perder 8 kilos. Ahora les pregunto, ¿no sería mejor que la persona que tenía las frutas, que las venda, y con ese dinero se las da a la persona y luego que él compre 9 kilos de fruta? ¿Qué sería mejor? Que nada más yo le entregue de regreso a él 1 kilo de fruta y 8 tirados a la basura, o que yo le entregue el dinero del valor de 9 kilos de fruta. ¿Qué sería mejor? Todos dirían el valor de la fruta, pero ¿saben por qué dicen eso? Porque ustedes no se lo ganaron la fruta, ustedes no se esforzaron por esas frutas. Dice la Torah, no, te quedó 1 kilo. Dice, este es el punto, dice la Torah. Aún como es tanto el attachment, como es tanto lo que la persona se adhiere a lo que él le gana con su esfuerzo, que él prefiere no tener el valor de 9 kilos de fruta para poder comprar otros 9 kilos de fruta. Él prefiere tener lo que le queda de sus 9 kilos de fruta, 1 kilo de fruta. ¿Saben por qué? Porque yo me lo gané, y como yo me lo gané es que Habib Alay es amado para mí. Y ese concepto se aplica en todo en la vida. Por ejemplo, Rav Dessler, que es un pensador filosófico judío muy importante, de hace unos 50 años falleció, él formula la siguiente pregunta: ¿qué viene antes? ¿O qué es una consecuencia de? ¿Al que amo doy, o porque doy amo? ¿Qué es consecuencia? ¿El amor es una consecuencia del dar? ¿O el dar es una consecuencia del amor? O sea, como amo, entonces doy. Porque doy, amo. Entonces, al principio tiene que haber ahí algo para que yo empiece a dar. Pero dice Rav Dessler, según este concepto, entre más yo me esfuerce en algo y más yo doy de mí, de lo que sea, de mi tiempo, de mi dinero, de mi esfuerzo, de lo que sea, más voy a amar a esa cosa. No amo a mi esposo, aquí sí todas aman a sus esposos, o a sus hijos, o a sus nietos, lo que sea. ¿Cuál es la fórmula para empezar a hacerlo? Que me dé a mí. Es que no me quiere, pues espero que para que yo lo quiero, para que yo quiera quererlo, me tiene que empezar a dar a mí. No. Según esa fórmula, ¿cuál es la fórmula para que nosotros podamos lograr y amar a otra cosa y querer otra cosa? ¿Empezar a qué? Empezar a dar, empezar a esforzarte y darle a él. Y la pregunta es, ¿por qué es así? ¿Por qué entre más yo esfuerzo le echo algo, por qué más se hace parte mía? ¿Por qué más lo amo, perdón? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Y eso qué? Dicen nuestros sabios, porque si yo pongo esfuerzo en algo, ese algo se hace parte de mí. Entonces, muy profundamente, ¿a quién estoy amando? Suena feo, pero muy profundamente, ¿a quién estoy amando? A uno mismo. Es lo que sale. Pero aún así dice Rav Dessler, cuando una mamá oye a un bebé llorar,
se para porque está oyendo al bebé llorar y no tanto porque se ama a sí mismo. Ok. Entonces, por lo tanto, entre más esfuerzo le echas a algo, más se hace parte tuya y a consecuencia más difícil deshacerte de eso, y es obviamente una acción más grande el que da algo que lo obtuvo con esfuerzo que el que da algo que lo obtuvo sin esfuerzo. Por lo tanto, la Torah puso el regalo de los Nesiim, de los líderes, al último porque les costó menos trabajo deshacerse de las piedras preciosas, aún de que eran muchísimo más caro que las demás cosas. Por lo tanto, en los ojos de Dios, les pregunto, una persona que es multimillonaria, Bill Gates, judío, da $1 millón de tzedakah, y una persona que le costó mucho trabajo da $1,000 de tzedakah. A lo mejor al supermillonario no le costó tanto trabajo. En los ojos de Dios, ¿cuál de los dos tiene más importancia? ¿El que dio $1 millón, que no le costó tanto trabajo, digamos que no le costó tanto trabajo, o el que dio $1,000 y que le costó mucho trabajo? En los ojos de Dios, ¿qué acción sería más importante? Que dio $1,000. Según esto, no es tanto el qué, sino el cómo. ¿Cómo lo doy? ¿Cómo lo di? ¿De qué manera? ¿De qué esfuerzo le di? Eso es lo que en los ojos de Dios es lo más importante para el Fum Tzarar, dependiendo del que tanto se te hace difícil, esa es la recompensa. Tanto así que hay una mitzvah en toda la Torah que está escrito que cuando haces la mitzvah te vas a postrar a hacer la mitzvah. ¿Saben cuál es esta mitzvah? Bikurim. ¿Qué es Bikurim? Bikurim es de que la persona traía las primicias de su cosecha o de su fruta, de su cosecha al Bet HaMikdash, las primicias de la cosecha o de la fruta. Ahora, ¿cuánto se tenía que dar en la cosecha o de las frutas? El 10%. No puedo traer una uvita, lo que sea. Lo primero, ¿qué era Bikurim? Lo primero de que salía de tu esfuerzo es lo que tenías que dar. Agarrabas un hilito rojo, estabas en tu campo, primer fruta que salió, le agarrabas un hilito rojo, le ponías un simán, una señal, y eso lo traías al Bet HaMikdash. Esa es la mitzvah que hay postrar. Postrar significa que estás enfrente de Dios, que quiere decir que es una mitzvah muy importante, porque cuando ves a alguien, los chinos, ¿cómo se saludan? Sí. Quiere decir que están uno enfrente del otro. Esa es la única mitzvah que está escrita en la Torah que te postras. ¿Saben por qué? Imagínense, después de tanto trabajo, primero agarraste, cosechaste. Dijiste tefilá, ¿para qué? Baje la lluvia. Y me pide Hashem que yo dé la primera cosa que sale de todo mi esfuerzo. Muy difícil. Y si aún así lo haces, en los ojos de Dios es una mitzvah tan importante que sea que una frutita, no tiene que ser cara. La primera frutita que sale, aún así la traes y la das, estás enfrente de Hashem. Es una mitzvah muy importante porque estás enfrente de Hashem. ¿Por qué? Porque cuando das eso, ¿qué estás dando? Exacto. No es tanto lo que das, sino otra vez La cantidad. cómo lo das. La intención. La intención y el cómo. Cuando tú estás dando esto, tú estás demostrando a Hashem tu amor hacia Él, porque estás dando algo que te costó a ti muchísimo trabajo obtenerlo, y si aún así lo das, quiere decir que estás demostrando tu amor hacia Dios, que es lo más difícil que hacer. Tanto así que lo que más importante en frente de Dios no es el qué, sino el cómo, que nos dice la Gemara algo dificilísimo de entender, que lo vamos a entender con este concepto. Había un jajam que se llamaba Rav Hiyá. Nos cuenta la Gemara que ya era el tiempo de Rav Hiyá, ya Hashem quería que esté con él. Pero el malaj, el encargado de hacerlo, no podía porque Rav Hiyá era una persona muy importante en el aspecto de que era una persona muy tzadik, que hacía muchas mitzvot, y el malaj simplemente no podía llevárselo. Entonces tenía que ingeniárselas de cierta manera cómo se va a llevar a Rav Hiyá. Se le ocurrió una idea fantástica. ¿Qué fue lo que hizo? Se vistió de pobre,
le tocó la puerta, le dijo, Rafjá, por favor necesito que me dé un pedacito de pan. Rafjá, pues dijo obviamente, claro que le dio el pedacito de pan o lo que estaba pidiendo el pobre para que comiera. Después de que se lo dio, regresó y le dijo esta persona, que era el Malach HaMavet, que estaba vestido con un pobre, le dijo a Rafjá, de la misma manera que me diste el pedacito de pan, ahora quiero que me des tu alma. Entendió Rafjá con quien estaba tratando. Ahora les pregunto, ¿cuál es la comparación entre dar un pedacito de pan a entregar tu alma? Que tiene que ver una cosa es dar un pedacito de pan, te pido una tzedakah, das una tzedakah, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué me estás pidiendo que de la misma manera que te di un pedacito de pan, ahora te entregue mi alma? ¿Qué tiene que ver? Una prueba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Una prueba muy grande. Entonces dicen nuestros sabios que cuando Rafjá dio ese pedacito de pan, no nada más estaba dando ese pedacito de pan. ¿Qué es lo que estaba dando? Todo su ser, en ese pedacito de pan. Otra vez, no es el qué, Porque era sino es el cómo. Rafjá, cuando daba ese pedacito de pan, no es el valor lo que da, sino él ponía todo su ser de él en esa acción. No importa ser un pedacito de pan, es todo lo que él era. Entonces dijo el Malach HaMavet, está bien, si es así, yo sé con quién, el Malach HaMavet sabía con quién estaba tratando. Yo sé que Rafjá ponía toda su alma en sus acciones. Ya pusiste tu alma y me diste algo de tu alma, de toda tu alma. Entonces, ¿qué dijo el Malach HaMavet? Ahora dame ¿qué? Ahora dame tu alma, que es lo mismo. Dice la Gemara, vamos a entender otra cosa de la misma manera de este punto. Dice, Bizchut Gema Bechalav Shnatan Abraham Avinu Leorchim Zahu Banav Leman Mem Shana Bamidbar. Por el mérito que cuando Abraham Avinu le dio un poquito de mantequilla y leche a sus invitados, por ese gran mérito tuvimos man, el pueblo de Israel tuvo man 40 años en el desierto. Ahora les pregunto, entonces digo que todas aquí han tenido invitados, ¿no? ¿Por el mérito de quién? Por el mérito que Abraham vino les dio un poquito de mantequilla y leche, no mantequilla, jamás cebo, o sea, es un tipo de grasa y leche. Entonces, por eso tuvimos el man 40 años. Ahora les pregunto, todas aquí seguro han tenido invitados una vez en su vida y muchas veces en su vida, ¿correcto? ¿Ustedes no les han dado a sus invitados más que lo que dio Abraham Avinu a sus invitados? Por el gran mérito de Abraham, ¿cuál es ese gran mérito? O sea, ¿qué persona que invita a otras personas no les va a dar lo mínimo de lo mínimo? ¿Qué es ese gran mérito que les dio un poquito de leche y un poquito de grasita? ¿Qué es eso? ¿Qué gran mérito es ese? Dicen nuestros sabios el mismo concepto. Cuando Abraham Avinu daba algo a sus invitados, ¿qué es lo que daba? Su corazón. Daba todo su ser en la acción que hacía. No es nada más la acción en sí. ¿Daba qué? Todo su ser, todo el Abraham Avinu lo daba en sus acciones. Y es un gran mérito, el poder hacer eso está muy profundo. El poder hacer una acción pequeña, que esa acción pequeña sea una gran acción, es lo más difícil que hay. ¿Se me explicó? El poder dar una cosita chiquita, un pedacito de pan a un pobre, pero que ese pedacito de pan sea que estás dando toda tu alma, eso sí es una gran acción. Y es por eso que Abraham vino también, por lo que hizo. Él pudo, con esa acción que hizo, dar toda su alma en esa acción y a consecuencia tuvimos que man 40 años en el desierto. Igual. ¿Qué les dijo a sus invitados? Y aparte, un poquito de agua.
¿Qué ameritó el pueblo de Israel por esa poquita agua que dio Abraham vino a sus invitados? El ver Miriam, el ver de Miriam. Todos los 40 años tuvimos agua porque Abraham les dio un poquito de agua a sus invitados. Y la pregunta es la misma. ¿Qué? Dar agua. ¿Qué gran mito es dar un poquito de agua a tus invitados? La respuesta es otra vez, que Abraham vino cuando daba el agua, no nada más daba el agua, no nada más hacía la acción, ponía en esa dar agua todo ¿qué? Todo su corazón y todo su ser y todo el Abraham vino se convertía en agua y es lo que Abraham vino daba. Otra vez, el concepto es no tanto en el qué, sino en el cómo. Entonces, es la primera explicación de por qué la Torah puso a los Nesiim, por qué el regalo, el donativo de los Nesim, de los jefes de las tribus fue al último. La respuesta es porque les llegó fácil, vinieron unas nubes, y algo que te llega fácil es una acción menor a algo que das que no te llegó fácil, aunque sea de menor valor. Entonces, el primer concepto que tenemos que saber es que todo depende de qué, no tanto del qué, sino del cómo. Por lo tanto, les pregunto, si es así, ¿somos robots? ¿Por qué? Porque aun si cada uno de ustedes prende velas cada Erev Shabbat, aun si ustedes les dan de comer a su esposo, a sus hijas, o a sus nietos, o a sus hijos, o a los que sean, no es la misma acción. Externamente sí es la misma acción, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo nada más comida? ¿Estoy nada más prendiendo unas velas? ¿O qué le estoy poniendo en esa servida de comida o en cada mitzvah que yo hago? ¿Qué es lo que estoy poniendo en eso? Entonces, no nada más no somos robots, sino que cada acción, aunque externamente se ve igual, es una acción completamente diferente. Vamos a comenzar de otra manera. ¿Por qué la Torah puso la Nedabá, el regalo de los Nesim, el último, aunque costaron más dinero? Les voy a decir algo que dice Rabbi Israel Salanter, la traduje al español, y de aquí vamos a tener un concepto también, pienso que muy profundo, muy padre. Dice Rabbi Israel Salanter lo siguiente. ¿Quién es Israel Salanter? Rabbi Israel Salanter, era un sabio que vivió aproximadamente hace como 150 años. Del siglo XIX. ¿Siglo XIX? Sí. Siglo XIX. Gracias. Dice Rabbi Israel Salanter lo siguiente. Hay detrás de cada acción de la persona, muy escondido adentro de la persona, algo que lo hace actuar de cierta manera, que muchas veces la persona ni se da cuenta por qué está actuando de esa manera, que no siente. Pero es el mismo que lo causa. Y nuestro trabajo es encontrarlo y erradicarlo. Otra vez, dice Rabbi Israel Salanter, que la persona puede tener muy profundamente adentro de él ciertas características que lo hacen actuar de cierta manera que a veces ni siquiera sabemos del por qué actuamos de cierta manera. Y nuestro propósito en la vida es encontrar esas características que están muy profundas en la persona, que son a veces negativas, y quitarlas de mi ser para poder actuar de una manera positiva. Voy a explicar. ¿Qué hicieron los Nesim? Ellos dijeron, lo que falte de los donativos de las personas, nosotros lo vamos a poner. ¿Para eso es bueno o es malo? Imagínense que están construyendo un nuevo Fazja, Bezrat Hashem, si es que algún día le quieren construir un nuevo. Viene una persona y dice, señores, empiecen a juntar dinero, o empiecen a recibir los donativos, cualquiera sea el donativo, todo lo que falte, yo lo pongo. ¿Qué tal? ¿Eso es algo bueno o no es algo bueno? Es excelente. Excelente, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿Qué es lo mejor que hay? O sea, de donar, ¿es lo mejor que hay? ¿No? ¿Por qué?
Pero me esperé para el último para darle chance a los demás que den y lo que falte yo lo voy a dar. Si no falta nada, Ok, y si no falta nada. Pero hay veces no falta nada. ¿A dónde hemos encontrado que no falte algo? Ok, entonces lo que dijo usted, hay alguien que dice que alguien que ama hacer algo no se espera al final. Muy bien, eso es correcto. Vamos a enfocarnos de otra manera ahorita. Y dice Rashi lo siguiente. ¿Por qué se les consideró algo negativo? Dicen nuestros sabios, porque muy profundamente, como dice el revisor de Salanter, en su nivel espiritual altísimo, que obviamente eran personas de nivel espiritual muy alto, muy profundamente, la razón que dijeron ellos, que ni siquiera ellos se dieron cuenta, como dice el revisor de Salanter, lo hicieron por flojera. Muy profundamente, otra vez. Y ellos pensaron que estaban haciendo ¿qué? Lo mejor que hay. Todo lo que falte, nosotros lo traemos. Pero muy profundamente eso fue causado ¿por quién? Por la característica de que ahorita no, que flojera después. Así nos dice Rashi. Si Rashi no lo diría, nadie lo podría haber dicho. Por lo tanto, como la razón, aunque la acción en sí, si hubiera sido completamente pura, sería la mejor acción, pero como fue ahorita fue causada muy profundamente por una característica negativa que es la flojera, entonces por eso puso la Torá a ellos, que dieron su regalo más importante, que fueron las piedras preciosas, al final. Okay. Y la pregunta es ahora, les pregunto, ¿qué tan objetivas o qué tan objetivos ustedes son en la vida? Del 1 al 100. Cuando se presenta un problema, una situación, en cualquier momento en su vida, el ser humano, dicen nuestros sabios de la Kabbalah, está hecho como una balanza, que siempre está ¿qué? Juzgando. Cuando veo a la persona, luego la juzgo cómo se ve. Cuando veo una situación que una mamá está regañando a un esposo le está... El ser humano constantemente lo que está haciendo es juzgar. Si es así, ¿no sería sumamente importante que nuestro juicio sea completamente objetivo? ¿Qué tan objetivas son ustedes en su vida? Objetivas. ¿Con qué tanta objetividad actúan en su vida de 0 a 100? 100% objetivas, 90%. No en las veces, sino en cada decisión que hacen. ¿Con qué tanta objetividad juzgan? ¿Sí me expliqué? Todo el tiempo juzgamos. La mayoría de la gente sabe lo que contesta. Yo soy 90% objetivo en mis decisiones. No en cada vez que juzgo, sino en cada decisión hay un 90% de objetividad. Ahora eso se traduce a ¿qué? A 100% no objetivo. Si me falta 1% de objetividad en un juicio, en una acción, ¿en qué se convierte? En 100% no fue objetivo, porque si ya me equivoco en un poquito, ya no fui ¿qué? Objetivo. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Bueno, está bien, primero vamos a entender el concepto. Entonces la pregunta es, si no somos objetivos en la vida, estamos en un gran problema, ¿no? La persona juzga constantemente, cuando uno da una orden, ¿en base a qué da la orden? En base a un juicio previo. Entonces, ¿quién dice que ese juicio previo fue objetivo? Sí, ok, tanto así que dice Rav Dessler. Para bien. Sí, si uno puede, sí. No, pues hay que poder. Ok, tanto así. No somos robots, ¿verdad? Tanto así que dice Rav Dessler que la Torah nos dice que el dar shohat, ¿saben qué es shohat? En México es muy no conocido. Soborno. El dar un dinerito para que salgan las cosas. En México eso no existe, pero en partes de Europa y ahí está muy fuerte. Entonces, dice Rav Dessler que el dar soborno, shohat yaver inei jajamim, el shohat, el dar soborno, ciega los ojos de los sabios. Ahora, ¿sabios según quién? ¿Quién está diciendo esto? Dios. Los que Dios considera sabios, aún de los que Dios considera sabios,
si le dan shoja, si le dan un soborno, los ciega. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el soborno ciega a la persona? Entonces dice Rav Dessler algo increíble. Si alguien recibe soborno, ¿saben lo que pasa? La persona que recibió soborno va a ver a esa persona como uno mismo. Ahora, les pregunto, ¿qué es más fácil juzgar negativamente? ¿A otra persona o a uno mismo? Siempre los demás son los que son malos, ¿verdad? Siempre los demás son los que insultan. Siempre los demás. ¿Y uno mismo cuándo? Casi nunca o nunca, ¿correcto? Entonces dice Rav Dessler, ¿cuál es el soborno más grande que la persona puede tener en cada decisión que hace? ¿Cuál es el soborno más grande que una persona puede tener en cada decisión que hace a través de todo el día y de su vida? Otra vez, ¿cuál es el soborno que uno tiene que lo hace actuar de cierta manera? Lo que quiere uno. Dice Rav Dessler, sentimientos, dice Rav Dessler, no hay soborno más grande para la persona que lo que uno quiere. Y como yo lo quiero automáticamente, eso me va a hacer que yo racionalice, porque lo que yo quiero tiene que ser ¿qué? Lo bueno y lo correcto. Como dirían los Ashkenazim, Shema Israel. Estamos amolados. Porque no hay interés, dice Rav Dessler, que no se le antecede un deseo. A mí me pasó. Tenía una casa que estaba rentada en Polanco, con unos inquilinos. Se salieron, eran franceses, se salieron. Está bien. Tomó como 3-4 semanas hasta que se vuelva a rentar la casa. Pues en el Inter dije, pues qué raro, ¿por qué no se ha rentado? Y en eso yo vivía en Interlomas. Cuando yo estudiaba en Polanco, y cuando iba de Polanco a Interlomas, cuando mi casa estaba en renta, dije, pues ¿a poco hay tantas casas en renta? O tantos departamentos. Y en eso me puse a fijar, me puse a estar viendo, y de repente vi, se renta. Dije, wow, nunca me percaté que habían tantas propiedades en renta. El mismo camino, no cambié de camino, el mismo camino que tomo diario, de repente me empecé a percatar que se renta. Ahora les pregunto, me pregunté a mí mismo, ¿por qué antes no me percataba que habían tantas propiedades en renta? Porque antes no tenía interés. Porque no me interesaba, no quería. Y como no tenía una necesidad, no había un interés. Quiere decir que cada acción que la persona hace y actúa, se le antepone ¿qué? Un interés que la persona tiene. Si yo no hubiera sido interesado en rentar mi casa, nunca me hubiera interesado nunca hubiera actuado en ver cuántos se rentan. Igual, una persona que está en el negocio de las tintorerías. Yo no sé y no me importa cuántas tintorerías existen en Polanco. Pero una persona que está en el negocio de las tintorerías, les aseguro, les pueden decir exactamente qué calles y a cuántos metros está una de la otra. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Entonces quiere decir que cada acción que hace la persona se le antepone un ¿qué? Un interés. Y si es así, entonces regresa el problema, que si yo tengo un interés, automáticamente eso me va a hacer que yo ¿qué? Racionalice para llevar a cabo ¿qué? Lo que yo quiero hacer. Entonces dice Rav Dessler que el soborno más grande que tiene la persona está dentro de él mismo, como dijo la persona excelente. ¿Cuál es? El soborno más grande que tiene la persona es el que está dentro de uno mismo, que es el interés. Y les pregunto ahora, vamos a seguir adelante. Ese interés, ¿quién se lo crea? Uno mismo. Entonces dice Rav Dessler, eso también dice Rav Dessler, quiere decir que si yo tengo ganas de irme a unas vacaciones
de $50,000, no sé cuánto valen las vacaciones, depende a dónde. ¿Quién se está causando esas ganas y esa necesidad y ese faltante? Uno mismo. Entonces, ¿a quién podemos culpar cuando me falta algo o no me siento satisfecho de algo? Son uno mismo. A uno mismo. Porque yo me causo ese faltante. Yo hago que yo necesite esa cosa. Pero la tendencia natural es que echar culpas. Echar culpas. Es que no me llevas, es que no me compras. Es que no, las vacaciones no fueron al nivel que yo quería. Pero eso otra vez, ¿quién se causa ese faltante? Uno mismo. Y aquí está el gran dilema. Está escrito, y vamos a poner un poquito de Pesaj, ya que viene Pesaj. Está escrito: no hay persona libre más que aquella persona que estudia Torah. La persona verdaderamente libre es aquella persona que estudia Torah. Les pregunto a ustedes, y a mí mismo, que la Torah no me obliga a 1,000,000 de cosas que hacer, y no me prohíbe 1,000,000 de cosas. Entonces, ¿qué es eso, libertad o esclavitud? Ay, no escuché. ¿Quién es la persona libre? ¿Quién es la persona que verdaderamente es libre? Entonces dice la Gemara que aquella persona que estudia Torah es la persona verdaderamente libre. O sea, aparentemente tiene que ser al revés, ¿no? El que hace lo que quiere es aquella persona que es libre, y el que está obligado a hacer cosas es aquella persona que es un esclavo. Aparentemente, ¿correcto? Entonces dicen nuestros sabios, según lo que dijimos nosotros ahorita: si yo hago lo que quiero, ¿en base a qué estoy actuando? A mis intereses. Aunque a una necesidad que ¿quién se creó? Uno mismo. Entonces quiere decir que mi acción que yo quiero hacer, aparentemente yo hago lo que quiero, por eso lo que quiero es una acción que se antepuso que un querer que yo quiero. O sea que yo en ciertas otras palabras, yo me esclavicé a qué? A mi necesidad que yo mismo me creé. ¿Sí me expliqué? Si yo no puedo decir que no a un deseo que tengo, ¿eso es libertad o es esclavitud? ¿Sí me expliqué? No, esclavitud. Yo estoy a dieta. ¿Quién aquí está a dieta? No me contesten, cada quien sabe. Yo he estado a dieta. ¿Ok? Ahora, fui a una fiesta y había el pastel que más me gusta, con la cerecita arriba, que es así rojito, blanco, de moca, riquísimo. 7 layer, como dicen por ahí, nuestros vecinos. ¿Ok? Agarro el dedo, me fijo para la derecha, para la izquierda, nadie me ve, mi esposa está, no sé, es una boda separada, no ve mi esposa, más fácil, no me regañan. Entonces agarro mi dedo, o con la cucharita para que no sea tan feo, pruebo ese pastel. Ahora, ¿fue libre? ¿Eso es libertad? El romper mi dieta, ¿eso es libertad? ¿Cuál es la reacción normalmente cuando la persona rompe su dieta? Híjole, no valía la pena. ¿Cómo no me pude contener, correcto? Ahora, si fuera libertad, ¿por qué me siento mal? Porque en realmente ¿qué? Porque no hice lo que yo quería. Eso, realmente no quería, pero no pude contenerme. Entonces, ¿eso es qué? ¿Esclavitud o libertad? No hay esclavitud más grande que esa, ¿correcto? Por lo tanto, aquella persona que siempre hace lo que siente que hacer, eso es la esclavitud más grande que puede haber, porque no puede contenerse y decir, Adkan, no. Eso es una esclavitud. Él no puede decir que no, es una esclavitud. Por lo tanto, la mayoría de las acciones de la persona, cuando actúan en base a qué? A los instintos. A un interés que yo tuve, o unas ganas de algo que yo quería hacer, ¿correcto? Eso es ¿qué? Esclavitud total.
¿Eso es esclavitud? Esclavitud. ¿Cuándo es libertad? Libertad es cuando yo no hago lo que quiero hacer. Definición de libertad. Oh, entonces, Libertad es, definición, dice Rav Noach Weinberg, siempre hay que definir. Dice Rav Noach Weinberg, definición es, ¿qué es libertad? Libertad es igual a yo no hacer lo que siempre entonces quiero eso hacer. también. Eso es libertad, ¿por qué? Porque el que decide soy yo y no mi deseo. Cuando yo controlo mi deseo, entonces yo soy el que tomo las riendas del caballo y yo lo llevo donde yo quiero. Cuando yo no puedo controlar mis deseos, eso es esclavitud total. Por lo tanto, dice la Revisor de Salanter, y con eso vamos a resumir y terminar, por lo tanto dice la Revisor de Salanter, que todas las acciones que hace la persona, muy profundamente, es causada por por un interés que tengo, y ese interés puede ser negativo. Y yo no voy a saber muchas veces por qué actúo de cierta manera, hasta no entender por qué estoy actuando de esa manera. Y mi propósito es que erradicar esas características que están muy profundas adentro de mí, y eso es Pesaj. Pesaj es un poquito de Hametz, dicen sus sabios. No puede haber. Hametz representa nuestros deseos. Si tengo un deseo chiquitito, eso me va a hacer que yo actúe de cierta manera. Libertad, la verdadera libertad es poder, uno, cada vez actuar de mejor manera, con objetividad total, sin un interés previo. Por eso dice, Enaham ben Jorim el Amish Osek Torah. ¿Cuál es la persona realmente libre? Es la que decide cumplir las mitzvot y no decide qué llevarse por sus deseos. Sí, podrían preguntar, bueno, entonces ¿qué? ¿Somos esclavos de Dios? La respuesta es correcto. Pero la persona puede decidir si ser esclavo de uno mismo y de los deseos de uno mismo, esclavos de Dios. No hay libertad en el aspecto de hacer lo que uno quiera. De ser uno quiere hacer lo que yo siento que quiero hacer. Entonces, ¿estoy qué? ¿Esclavo de qué? De mis deseos. Entonces, somos esclavos, ni modo, I'm sorry. Bad news, disculpen que les estoy diciendo estas noticias. Pero yo decido qué esclavitud quiero. Una esclavitud que yo me controlo, una esclavitud que yo tomo las riendas, una esclavitud que mis deseos me llevan a hacer cualquier cosa. Esa es toda la diferencia de la vida. Y eso es Pesaj. Pesaj es el momento que yo debo tomarme la decisión de qué tipo de vida quiero. De yo tomar las riendas y yo decidir, no mis deseos, o que mis deseos sigan decidiendo por mí y que yo actúe en acorde a mis deseos. Es lo que es Pesaj. Entonces, resumamos, con esto acabamos. Empezamos preguntando si somos robots. La respuesta es, no nada más no somos robots, sino que a lo que Dios le importa no es Él. ¿Qué? Sino Él, ¿cómo? Y cada acción que hacen, aunque exactamente son iguales, es una acción totalmente diferente porque depende de lo que yo pongo, y por eso fue la gran acción de Abraham Avinu, que le dio aparentemente algo chiquito a sus invitados. Fue una gran acción porque puso todo lo que es. El chiste es de hacer una acción pequeña, hacerla una acción grande, como poniendo todo lo que uno es en esa acción. Y número 2, dijimos que, y por eso contestamos la pregunta de los Nesim, que por qué los pusieron al final, porque no es su trabajo, entonces no dieron todo su ser. Segunda cosa que dijimos fue que lo que dijo el profesor Salanter, que todos tenemos dentro de nosotros algo que nos hace que actuemos, y el chiste en la vida es entender eso, erradicarlo, y entender que la verdadera libertad es yo hacer lo que debo de hacer, que es las mitzvot, y no yo hacer lo que mis deseos quieren que haga. Todo es esclavitud. La pregunta es, ¿qué tipo de vida quiero? ¿Yo tomar las riendas o que mis cosas internas y deseos tomen la rienda? Zat Hashem, Chag Pesach ve Sameach.